Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Le dicen: Señor, he aquí, el que amas, por si te has olvidado, al que amas, tu amigo, está enfermo. Entonces le recuerdan a Jesús: tú lo amas, él es tu amigo y tu amigo está enfermo. Y luego dice, versículo 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por esa enfermedad. Y luego dice esto, versículo 5, y este es clave, el versículo 5 es clave para entender el versículo 6. Entonces, y esto es lo que yo luchaba y he luchado, esta parte aquí. Mire, dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ese versículo está como mal ubicado ahí, porque está contando una historia y como que se pausa la historia, y Juan, el que está siendo inspirado por el Espíritu de Dios al escribir esto, dice: y amaba a Jesús. Le acabo de decir los mensajeros: al que amas está enfermo. Y luego como que el narrador dice, no es parte de la historia, pero como que el narrador dice: y amaba a Jesús, a Lázaro, a María y a Marta. Y luego dice el versículo 6, escuche, este es donde yo luchaba con esto. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora escúcheme, yo soy tipo de persona, cuando estudio la palabra, tomo un pasaje y lo trato de desempacar. ¿Qué dice ese pasaje y por qué dice eso? Porque nada de lo que está en la Biblia y nada de lo que dijo Jesús lo dijo por casualidad. Todo lo dijo porque hay un propósito. Y todo lo que está en la Biblia está ahí por un propósito. Entonces, nos dice el versículo 4 o el 3 que le dicen: el que amas está enfermo. El versículo 4, eso dice: bueno, esto es para glorificar al Señor. El versículo 5 dice: y amaba a Jesús a Lázaro, a Marta y a María. Y luego el versículo 6 dice: cuando oyó pues, esa palabra pues, cuando usted hace el análisis, el estudio de esto, esa palabra pues, cuando oyó pues, como une lo que acaba de decir en el versículo 5. Entonces une el versículo 5 que dice: amaba a Jesús, a Lázaro, a María y Marta. Y luego dice: cuando oyó pues, en otras palabras, porque amaba a Lázaro, a María y Marta. Entonces después de eso, o la reacción de eso, de que él los amaba, cuando oyó pues, como los amaba, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. ¡Qué amor! Uno espera decir: cuando oyó pues, salió corriendo. Cuando oyó pues, salió volado, como decimos en Nicaragua, salió volado a ir a Betania. Porque lo amaba, no acaba de decir que lo amaba. Entonces dice: porque lo amaba, cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Y qué bárbaro. Sí. Eso es lo que, y usted puede leerlo en distintas versiones, y eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo es que porque lo amó se quedó 2 días más? Y yo me pongo a preguntar: Señor, ¿me amas tú a mí? ¿Me amas tú a mí? Y cuando yo estoy en problemado y sé que me amas y te pido que vengas a ayudarme, ¿será esa la razón por la cual no vienes? ¿Será esa la razón porque me amas? Ahora, uno dice: pero es que como que no es lógico. Claro que no es lógico.
Y la razón que esto no suena lógico es porque en este capítulo, en todo el capítulo, hay dos conversaciones. Siempre hay dos conversaciones. Y todos los que hablan en el capítulo 11, todos, con excepción de Jesús, están hablando una conversación terrenal. Y siempre que Jesús habla en el capítulo 11 de Juan, está hablando de una conversación espiritual. Esas son las dos conversaciones: conversación terrenal, natural, y conversación espiritual. Por ejemplo, el versículo 11. En el versículo 11, Jesús les dice a los discípulos: bueno, regresemos a Betania porque Lázaro duerme. Duerme. Jesús está hablando aquí, la conversación espiritual. Espiritualmente, dormir significa morir. Entonces, Jesús dice, él duerme. Esta es la conversación espiritual. Y los discípulos dicen, y Jesús dice, y como él duerme, yo voy a ir a Betania y lo voy a despertar. La conversación espiritual, despertar es resucitar. Pero los discípulos, como ellos están hablando la conversación terrenal, cuando oyen duerme, le dicen a Jesús, pues déjalo dormir. Se va a recuperar si duerme. ¿Para qué lo vas a despertar? Y entonces, y dice el versículo 12, Jesús ya les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, y yo me pongo a pensar, cuando yo estoy en luchas, en conflicto, en pruebas, en dificultad, ¿será que también hay dos conversaciones en mi situación? ¿Será que Dios está hablando de dormir y de despertar, y yo estoy escuchando lo que dice, pero estoy entendiendo otra cosa? ¿Será posible que cuando usted enfrenta una situación hay dos conversaciones? Pues yo quiero decirles que cada vez, en cada situación en su vida, en cada cosa, existen dos conversaciones. Está la conversación de Dios, y ahí surge la pregunta cuando preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Gedeón le preguntó al ángel del Señor, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido tanto mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me encuentro en esta situación? ¿Será que Dios está queriendo decirnos algo que a lo mejor no estamos entendiendo? Y Dios nos está hablando de dormir y nosotros creemos que es sueño físico. El Señor está hablando de despertar, y lo que Él significa es una gloriosa resurrección, y nosotros creemos que es despertar de un sueño. ¿Será que estamos hablando de idiomas, lenguajes distintos? Y yo me pongo al ver las situaciones en mi vida, y siempre hay personas que tienen un buen consejo, siempre tienen una buena palabra de ánimo, pero a lo mejor no es lo que Dios me está diciendo. Ahorita hablábamos en la mesa mientras comíamos sobre algunas de las cosas que están pasando en Nicaragua. Ahorita Nicaragua está pasando un tiempo tan terrible. Hay mucha mortandad, hay mucha inseguridad, mucha violencia, mucha muerte. La economía se ha estrellado completamente. Está por haber una terrible devaluación de la moneda. La gente ha sacado su dinero de los bancos del país. Entonces es una crisis, y entonces la gente está diciendo que es el problema político, que es problema económico, que es problema de aquí, que es problema de allá. Y yo me pongo a pensar, ¿será que hay otra conversación que Dios está teniendo? ¿Será que Dios quiere hacer algo con la nación de Nicaragua y por eso está permitiendo esto? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo como a la iglesia en Managua, en Nicaragua? Y lo mismo en cada situación que pasamos. ¿Qué nos está diciendo Dios? Y entonces, cuando la Biblia dice, porque Jesús amaba a Marta, María y Lázaro, cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Y usted pregunta, ¿y por qué el Señor se quedaría 2 días más? Bueno, le voy a explicar de esta forma. Mire, ¿tu nombre, mi hermano? Miguel. Miguel es Betania. Ahí está Lázaro. Ahí están sus hermanas, Marta y María. Entonces, Lázaro está enfermo y está a punto de morir.
Y las hermanas mandan a los mensajeros que vengan a avisarle a Jesús. Jesús estaba aproximadamente a un día de camino. Si uno iba en caballo o en carreta o algo y entonces viajaba a una velocidad acelerada, podía recortar eso en media hora, digo en mediodía. Pero estaba caminando a aproximadamente un día, casi un día de camino. Entonces aquí estaba Jesús y los mensajeros salen de Betania para venir a hablar con Jesús. Cuando ellos llegan a donde está Jesús y le dicen a Jesús que Lázaro está enfermo, Jesús se queda ¿cuántos días más? 2. Pero cuando él ya llega allá, ¿cuántos días han pasado? Que tiene muerto Lázaro. 4 días muerto. Entonces miren lo que pasa. Cuando los mensajeros salen de Betania, ya vienen un día a llegar a Jesús. Cuando le dicen a Jesús, Jesús, Lázaro, al que amas, está enfermo. Te llaman que vengas y ores por él porque está enfermo. No sé a qué horas murió Lázaro, pero murió relativamente pronto al salir los mensajeros. Ellos ni cuenta se daban. Llegan a donde está Jesús y le dicen que Lázaro está enfermo. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Jesús sabía que estaba muerto? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Ya sabía que Lázaro estaba muerto. Entonces va un día. El Señor se queda 2 días más. ¿Ya son cuántos días? 3. Y luego regresa a Betania. Después del segundo día ya. Regresa. ¿Cuántos días ya va? ¿Ya serán? 4. Entonces, miren lo que sucede. Cuando los hombres vienen a decirle a Jesús que Lázaro está enfermo, la realidad es que Lázaro ya había muerto y ellos ni cuenta se daban. ¿Usted cree que Jesús sabe algo que usted no sabe? Claro que sí. Y venimos y decimos, Señor, apúrate, ayúdame aquí, Señor, me urge. Es que no sabe, Señor, que esto me urge. Y el Señor ya sabe que ya murió. Es que ya murió. Y le hago otra pregunta, ¿usted cree que Jesús sabía en ese momento que lo iba a resucitar? Claro que sí. Por eso dice, esa enfermedad no es para muerte. Ya murió. ¿Cómo que no es para muerte? Ya murió. Es que Jesús sabía que lo iba a resucitar. Amén. Y si le hubiera dicho a Jesús, y en ese momento Jesús salía volado a ir a Betania a resucitarlo, llevaría 2 días de muerto cuando llegara. Entonces, cuando leemos ese versículo 5 que dice, Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta, por eso cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Porque Jesús, en el momento que Lázaro murió, él sabía. Y al final del día, cuando llegaron los mensajeros, ya tenía un día de muerto. Y en el primer día que uno moría en ese tiempo, la costumbre judía era, el día que mueres te entierran. Y es por eso que cuando Jesús murió en la cruz, ese mismo día lo tenían que enterrar. No hubo tiempo de preparar con las especies hasta el día después de reposo. El día de reposo, al día después. Entonces, ese mismo día que Lázaro muere, lo entierran y le están diciendo a los mensajeros que él está enfermo. Ellos no saben lo que Jesús sabe. Y yo le quiero decir a usted que usted no sabe lo que Jesús sabe. Y a lo mejor usted llega con su problema y su necesidad y usted no sabe lo que Jesús sabe. Y usted se desespera por quererlo llevar ya a resucitar o a sanar. Y el Señor dice, me voy a quedar 2 días más. Porque Jesús hizo algo por Lázaro que no hizo por nadie más. ¿Sabe usted qué fue? Lo que Jesús hizo por Lázaro que no hizo por ninguna otra persona. Usted está pensando, bueno, resucitó a Lázaro, pero resucitó a otros también. Sí, claro. Pero a todos los que Jesús resucitó, los resucitó el día en que murieron. A el hijo de la viuda iban en la procesión fúnebre. Y como se enterraban el día que murieron, ese día iban a enterrar al niño. Y el Señor
lo resucitó. A la hija de Jairo, ella seguía, todavía estaba en el cuarto donde había muerto cuando lo resucitó Jesús. Y Jesús, como Jesús amaba a Lázaro, yo creo que cuando le dijeron a Jesús, Jesús pensó y dijo: voy a hacer algo por mi amigo Lázaro que no he hecho por nadie. Es más, haré algo por él que no haré ni por mí mismo. Porque Jesús resucitó al tercer día, no al cuarto día. Y a Lázaro esperó hasta el cuarto día. ¿Sabe por qué el cuarto día? Porque, mis hermanos, es en el cuarto día, después de que uno muere, que el cuerpo empieza a podrirse. La corrupción, el cuerpo se empieza a inflamar. Los gases de podridumbre empiezan a comerse la carne. Y Jesús por eso resucitó el tercer día, porque Dios había dicho: mi santo hijo no verá corrupción. Al cuarto día empieza la corrupción del cuerpo al morir. Qué tremendo es esto. Qué maravilloso que Jesús diga: mi amigo ya tiene un día muerto, y a todos los que he resucitado y voy a resucitar, los voy a resucitar en ese primer día, pero ya cuando yo llegue van a ser 2 días. Voy a esperar que sea un milagro de milagrazo. Amén. Voy a dejar que mi amigo Lázaro llegue hasta el punto de la corrupción corporal, que se empiece a podrir ese cuerpo, y voy a revertir la podridumbre en su humanidad. Amén. Y le voy a dar vida. Amén. Para que vuelva a salir de ahí, algo que no hizo por nadie y que no volverá a hacer por nadie. ¿Por qué? Sí. Porque lo amaba. Amén. Nos dice el versículo 5, porque lo amaba. Por eso se quedó 2 días más. Y por eso cuando llegan a Betania y dice: a ver, quiten la puerta, muevan la piedra, hagan un lado, abran la tumba. Y dicen: no, Señor, ya lleva 4 días, ¿ya qué? Ya empezó ese proceso. Y yo no sé, aquí en los Estados Unidos, cuando alguien fallece, pues no vemos mucha de lo feo de la muerte, porque aquí tienen buenas formas de preparar. Tienen buena forma de preparar a los cuerpos, pero en América Latina, como muchos sabemos, a veces no preparan mucho a los cuerpos. Yo he estado en funerales donde esperaron varios días, o 2 o 3 días, para que llegara algún familiar, y no prepararon los cuerpos y empieza a descomponerse. Y allá siempre es con caja abierta, y uno ve la crueldad de la muerte, lo terrible que es la muerte. Jesús esperó por su amigo hasta llevarlo al límite de la podredumbre para hacer un milagro. El milagro de la resurrección de Lázaro no solo fue la resurrección, fue un milagrazo, porque lo amaba. Ahora yo le hago una pregunta a usted: ¿Jesús les ama a usted, sí o no? Amén. A mí me ama, a usted también. Entonces, cuando usted necesita un milagro, cuando usted necesita una solución, una respuesta de parte de Dios, si el Señor dice: bueno, voy a esperar 2 días más, y usted dice: ¿por qué? Bueno, ya sabe por qué: porque le ama. Porque le ama. Voy a esperar 2 días más. Pero tenga la plena seguridad que el momento en que Dios le responda su petición o responda a su necesidad, esa respuesta será mucho más gloriosa en el tiempo de Él
a la manera de Él, a la forma de Él, será mucho más glorioso que si usted hubiera hecho el trabajo. Les animo en estos días al estar aquí, como dijo nuestro pastor, aproveche este tiempo para buscar a Dios, para meterse con Dios. Si usted ha llegado cargado, cansado, agobiado, preocupado, acabado, a punto de rendirse, o a lo mejor usted ya se rindió, solo vino por el paseo. Sí. A lo mejor usted ya dice, ya no. Espero que estos días usted se acuerde de esta noche y de los mensajes que Dios le va a estar hablando y el trabajo que el Espíritu Santo va a estar haciendo en usted. Dios quiere hacer algo grande y poderoso, amén, en usted en estos días. Y no depende de Dios, porque Él ya lo quiere hacer. Depende de usted, si usted quiere eso o no. Cuando Jesús regresó a Betania, vino Marta corriendo a encontrarse con Jesús y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entra a Betania y le dice María: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dijeron lo mismo dijeron esas dos mujeres. Lo mismo, como si tuvieron 4 días de estar hablando de lo mismo. 4 días hablando, si hubiera estado aquí, esto no hubiera pasado. Dios tiene un plan, y Dios tiene un plan para ustedes. Y quiero orar por ustedes esta noche. Si, como dije, si has llegado cargado, cansado, agobiado, yo le digo a la gente en Nicaragua, ahí en Managua, en la iglesia, le digo: no luches solo. No luches solo. Si necesitas ayuda, busca ayuda. Y aquí hay ayuda. Aquí hay caballeros que te ayudarán. No luches solo. Consigue a un amigo que luche junto contigo. Y yo hago eso, yo acostumbro a hacer eso. Tengo un problema y yo busco a 1 o 2 amigos que oren conmigo, que luchen conmigo en esta situación. No luches solo. Tienes a Dios a tu lado, tienes a tus hermanos a tu lado, y espero que estos días este grupo de varones aquí se solidifique aún mucho más, y que Dios se glorifique en ustedes hoy y siempre. Aleluya. Señor, te doy gracias por estos caballeros